Me hacían extremadamente mucho bullying. Yo llegaba al colegio y no hablaba con nadie, no tenía amigos. En mi casa no hallé paz. Esa relación de tú y yo contra el mundo, los chicos eran como te doy una navaja y te enseñamos a robar. Desde muy pequeño sí nació un odio muy grande hacia mi papá. Tú eras el gay, el recluido, el que nadie quiere estar con él. Yo pasaba horas encerrado y no se daban cuenta. Y andaban como tan pendientes de la mierda que estaban pasando, ¿no? Ya no había como ninguna forma o excusa para escaparse de la convivencia de la casa. Cuando eres hijo de pastores, uy. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Juanse Laverde, cantante, compositor, escritor, creador de contenidos. Le tiene miedo a los payasos, le gusta el voleibol y es fanático de Billie Eilish. Saltó a la fama a los 11 años cuando ganó La Voz Kids y a los 15 se fue de la casa. Y a los 18 escribió un libro desgarrador sobre lo vivido. Éxito, matoneo, ansiedad. Depresión, familias rotas. Juanse, bienvenido. Increíble, gracias. Muchas Guau. cosas. No sabía que sabías tanto de mí, wow. Oye, me estás a punto de cumplir 19 años. Ya, casito, ya. Ahorita me acabaron de decir que es el lunes. No, te acabaste de aterrizar en esta, Sí, en esta edad. ¿Ah? Realmente como tengo TDA, saben que uno como que anda de aquí, allá, de allá, acá y de la nada la vida se pasa tan rápido que ni me acordaba cuando era mi cumpleaños. Bueno, para ti la vida ha pasado rapidísimo, Juanse. Te veíamos en la pantalla a los 11 años y eras un niño absolutamente hermoso, talentosísimo, los ojos te brillaban, tenías un papá que era tu manager, tenías una mamá que te hacía los coros, tenías una familia divina, te veías reluciente y por dentro había un niño roto y lo que veíamos era una luz súper hermosa y cuando nos damos cuenta y cuando decides contar un montón de cosas, nos encontramos que en ese momento que te veíamos así, había un niño roto. Wow, sí. Digamos que en mi vida, aparte de la felicidad que vieron o que vio el público al ganar La Voz Kids, no era una felicidad fingida tampoco. Siento que gran parte de mi vida, una de las mejores cosas que pudieron haber hecho mis papás fue enseñarme mucho de ese tema de Dios, ¿no? Donde sí, desde muy pequeño mi vida está muy fragmentada desde mi familia, pero que siempre mi corazoncito se guardó como en un cajón donde yo siempre como que llegaba a mi cuarto desde muy chiquito y hacía este ejercicio de hablar con él, ¿no? Y aunque en muchas ocasiones de mi vida hubieron muchas fallas de parte de mi familia que creo que fragmentó a este niño pequeño, como que siempre Dios estuvo en medio, ¿sabes? Como que pasaron muchas cosas en el programa que la gente no ve, ¿no? Pero Juanse, entonces dice, esa felicidad era genuina, o sea, no era una cosa que tú estuvieras fingiendo ni una pose que tuvieras que hacer, de verdad en esos momentos cuando la cámara te ponchaba, no solo ahí, sino en las entrevistas y en todo, de verdad, ¿esa luz que veíamos era cierta o era un trabajo fuerte? Llegó a ser fingida. Sí, o sea, yo entraba a La Voz a un punto de pronto de decir estoy cumpliendo mi sueño y todo, ¿no? Pero pues llegó un punto en donde salgo y empiezo a darme cuenta que el mundo no está para cumplir tus sueños, ¿sí? Eso es mentira. El mundo está mucho para aprovecharse de lo que puede sacar de ti. Y de una u otra forma, al ver eso a mis 11 años, fue muy choqueante para mí porque yo nunca entré como al programa a querer ser famoso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, cuando salgo y me dicen como, bueno, ya eres un cantante, ya eres famoso, ya... Y yo como, todo esto me empieza a dar golpes en la cara en sentido de que yo era un niño tan recluido en mi vida, ¿sí? De un niño
de que sí, obvio, yo cantaba en la iglesia, pero yo llegaba al colegio y no hablaba con nadie, no tenía amigos, me la pasaba con gorro, me hacían mucho, extremadamente mucho bullying, ¿sí? Golpes, etcétera. Y obviamente también crecí como en colegios que aunque eran privados, pues los niños eran muy crueles conmigo siempre. Si quieres, ven, espérame, te interrumpo, porque entonces, claro, hablemos antes de la voz. Justamente hablemos antes de la voz. Tus universos eran tres básicamente: Ajá. la familia, el colegio y Y la la iglesia. Esos eran Tal tus cual. tres universos, y los tres complejísimos. Empecemos por la familia, y estamos hablando desde edades muy tempranas. Entonces eras hijo de un papá que reparaba cosas, reparaba electrodomésticos, reparaba cosas. Preparaba máquinas de gimnasio. Máquinas de gimnasio. Y una mamá instructora de educación física. Un Eso niño que mismo. vive en Bosa, con unos padres que se dedican a esto, pero además que se pelean de manera sistemática y se reconcilian, van y vuelven, y un papá muy ausente, así estuviera presente en los momentos en que estaba. Ajá. Así es, así empezamos. Sí, tal cual. Sí, pues realmente mi niñez es, más que todo, siento decirlo, pero es un porcentaje muy grande a la mayoría de la niñez en Colombia, ¿sí? Y esa fue una de las razones por las cuales creo que saqué mi libro y sí, esos eran como mis tres munditos, ¿no? Porque igual estaba mi familia, que estaba como en este desequilibrio todo el tiempo, como en este fragmentado todo el tiempo. Cada vez que uno intentaba sanar pasaba algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y pues obviamente entenderán que la realidad de un niño que crece por ejemplo, en Bosa, yo salía y en mi barrio los chicos eran como, no ven, te doy una navaja y te enseñamos a robar. Ponle. Entonces yo vengo de obviamente de una realidad donde dicen como, aprende a pelear, aprende a no sé qué, aprende a hablar de esta forma, o si no, como que el mundo se te va a ir encima, ¿no? Como que yo crecí como también en ese pedazo, en mi lugar de familia. Que tus papás se pelearan y se reconciliaran, ¿te jodía un montón? Muchísimo. Es que digamos que hoy en día la salud mental es tan importante que ya se alcanza a ver como un poco esto de que los papás creen que dicen, no, lo hacemos por ti, y lo hacemos por ti, y nos mantenemos nosotros por ti, y lo hacemos por ustedes, pero en realidad le hacen un daño a los hijos increíblemente inmenso, ¿no? Como que no se dan cuenta que el que haya una guerra entre ellos, los hijos siempre están en medio, ¿sí? Y ahí, te lo juro que llega un punto donde uno como hijo dice, cuando se separan uno respira y uno dice, uff, Claro. sí, uno descansa, es como que descansa como de esa guerra que siempre hay en casa. Y obviamente, aunque hoy en día amo a mi familia, amo a mis papás, en mi casa no hay paz, casi nunca. Digamos que de pronto las dos personas que podían darte esa paz de alguna manera eran tu abuela y tu hermana. Estas Ajá. dos mujeres te daban ese centro un poco. Mi hermana es todo para mí, o sea, yo creo, y mi abuelita, o sea, yo creo que son como esas personas que resguardaron mi corazón de muchas cosas. Digamos, cuando yo crezco con mi hermana, siempre en las peleas está la imagen de ella y yo abrazándonos en otro cuarto mientras escuchábamos, no, siempre está la imagen de mi abuela llamándonos para no escuchar. Sí, entonces siempre es como que ellas eran las que resguardaban como mis oídos y al ser tan pequeño en muchas cosas que quizás no debía escuchar, porque las que escuché me dañaron mucho, ¿sí me entiendes? Entonces como ellas dos para mí, hoy en día en mi vida son muy importantes, sí, y mi abuela es una de las que llamo siempre cada vez que estoy muy mal y ella es increíble, pues. Tu abuela estuvo en esos momentos cuando ustedes vivían en Bosa, cuando lo que había para comer era arroz y huevo frito, en esos momentos duros en los que tu mamá se tenía que ir a trabajar todo el día y ahí te quedabas tú y ella era tu refugio. Ella, ella está orgullosa de esto. Tu otra abuela no te vio triunfar, no te vio cantar, porque tú cantaste en el funeral de tu abuela. Fue que alguien dijo, tu tía, este niño canta muy bien, hay que inscribirlo a La Voz Kids, va a ganar. Pero tu otra abuela estuvo. Sí, bueno, digamos que la relación con mi abuela por parte de mamá siempre ha sido más fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, mi abuela
en todo en mi vida siempre ha sido como la que siempre está, ella siempre ha sabido que canto, ella siempre ha creído en mí desde muy chiquito, ella como que de una u otra forma, cuando mi madre estaba tan dolida de tantas cosas, porque habían días en que nos tocaba a mí y a mi hermana acostarnos en el pecho para cerrárselo de tanto que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Mi abuela era la que siempre estaba y habían días en que no siempre fueron días fáciles para nosotros como familia, porque éramos tres, ¿no? Y no siempre había de comer, ¿no? Como lo dices, ¿no? Y mi abuela siempre era la que no importa, arroz, huevito y para adelante, ¿no? Tu hermana, Entonces, ustedes se abrazaban y decían como, estamos solos contra el mundo, somos tú y yo contra el somos mundo. tú y yo contra el mundo. Ahora ella tiene su familia, ya no están tan cercanos, pues porque han crecido. ¿La extrañas? Entender eso es muy duro. Digamos que, no sé cómo explicarlo. Mi hermana es todo para mí, parece en serio. Y dejarla ir, yo creo que ha sido una de las cosas más fuertes que he tenido que vivir en los últimos meses. Porque ella era como mi niña pequeña, ¿no? O sea, al final, aunque ella era la mayor, yo pues la cuidaba de todo. Siempre estuve pendiente de ella, siempre como que procuré que estudiara, procuré que no le faltara nunca nada. Y más que el hombre de la casa, cuando cumplió como 11 años y bueno, la mayoría del tiempo, siempre fui yo en muchas cosas, ¿sí? Siempre era yo el que tenía que estar ahí con mi mamá y con mi hermana, así, cuidándolas, porque pues al final, después de que empiezo a trabajar y todo esto, pues yo me empiezo a hacer cargo de muchas cosas. Mm, entonces siempre procuré como que mi hermana tuviera lo mejor y toda la cosa, ¿no? Y ahorita como el entender que la tengo que soltar, como que tengo que dejarla ir, ha sido muy difícil entender que ella tiene una familia, ¿no? Y que ya no le puedo decir como, oiga, como, ¿por qué no me llama, no? Pues yo entiendo que ya llega un punto en el que esa relación de tú y yo contra el mundo quizás no era tan cierta, ¿sí? ¿O Porque era obvio, cierta en ese momento? y era cierta en ese momento, y en ese momento fue importantísima, y ella fue de las razones por las cuales hoy en día soy lo que soy también, ¿no? Porque ella me motivó a mí a seguir trabajando, a seguir haciendo como lo que amo, cuando los días eran demasiado grises, ¿no? Y hoy en día como el entender que la tengo que soltar, uy, no, de hecho todavía me cuesta, de hecho hace unos días hablé con ella y fue como, ella me dijo, ¿cómo es que yo ya tengo mi familia? Y yo, uy, eso para mí es como, Su familia soy yo. sí, claro, yo, o sea, yo quisiera cogerla y meterle mi cajita y llevármela para donde estoy viviendo, pero obviamente ya entender que no todo es para siempre, es difícil. Juanse, en esos momentos tan oscuros que ustedes vivían y que eran los tres, y de repente volvía tu papá y aparecía, ¿te daba rabia? Como, óyeme, estamos aquí los tres, la estamos pasando re mal, nos estamos acompañando, estamos intentando salir, y vuelves y apareces, y vuelves y te vas, y vuelves y Sí, yo apareces. creo que hoy en día estoy en una sanación como interna con mi papá, porque vuelvo a repetir, nunca he sido una persona que odia a nadie. Mm, pero desde muy pequeño sí nació un odio muy grande hacia mi papá. Y ese odio luego se convirtió en decepción, ¿sabes? Y siento, he aprendido con el tiempo que hay algo peor que la rabia y el odio, y es decepcionarte de alguien. Siempre eso es siempre, porque eso ya es la última fase del desfallecer con alguien, ¿no? Y hoy en día como que, vuelvo a repetir, siempre en mi corazón ha estado mucho el tema como, no religioso, siento que no creo en ninguna religión, pero sí como el tema espiritual muy con Dios. Y, y sé que en algún punto tendré que sanar esto con mi papá, pues, pero claro, él iba y volvía y yo era con una rabia en muchas ocasiones. No me acuerdo un día cuando era pequeño que yo tenía como tanta rabia que me lancé como a pegarle, o sea, literal, pero pues era tan chiquito que, ¿sabes? Era como yo pegándole, mejor dicho, una persona súper grande, pues. Y sí, como que alcancé a agarrar mucho odio porque cada vez que mi padre volvía a casa no era de la mejor forma, ¿sí me entiendes? Como que ellos hacían el intento como de que funcionara, ¿no? Eh, pero no lo hacían por ellos, ¿sí me entiendes? Lo hacían por nosotros y eso nos dañaba más, porque nosotros no queríamos que lo hicieran por nosotros, sino que lo hicieran porque se amaban, ¿no? Es el supuesto de lo que significa tener una relación, no hacer nada por nadie, ¿sí? Entonces, pues de una u otra forma, en el tiempo que ha pasado también de hace tiempo ahorita,
aprender también qué es amor para mí ha sido muy difícil, y creo que obviamente a causa de tantos como traumas de pequeño yo nunca he podido conciliar una relación amorosa con nadie, o sea, con nadie. Hoy en día nunca he tenido nada con nadie de fijo, de una relación como amorosa, entonces tengo como este apego evitativo muy marcado por eso. Por ese amor que yo creí que era amor cuando era muy pequeño y no fue así. Pues tan duro era, digamos, esa situación que a los 15 años cogiste tu ropa, 15 años es un niño, de verdad, es un niño, y la metiste en bolsas plásticas, cogiste a tu hermana y te fuiste y empezaste a andar solo todo este camino, y yo creo que empezaste a buscar a Sebastián y ya no al Juanse, y a hacer un camino más tranquilo también, de sanación, de perdón, tal vez. Bueno, es complejo. Digamos que yo, gracias a Dios, como que cuando mis padres tienen la iglesia, hay cosas que pasaron en este otro mundo, ¿no? Empecé a tomar responsabilidades de adulto desde antes de irme de casa, porque ya tomar responsabilidades económicas, que ya eso es una gran parte, o sea, uno cuando ya va creciendo y se da cuenta como que a veces lo más importante es eso en muchas ocasiones. Y dos, cuando mis papás tuvieron la iglesia y mi papá se separaba de mi mamá, ellos dejaban como de servir. Y el pastor principal Eras tú. era yo, ¿no? Y mi hermana. Entonces nosotros manejábamos un montón de gente adulta. Entonces tú imagínate un niño de 14, 15 años gritándole a gente de 35, 40, como exhortándolos, porque en muchas ocasiones ellos, en vez de ayudar, eran los que más atacaban, y uno es como, parce, o sea, yo desde pequeño vi una inmadurez en los adultos demasiado marcada, demasiado inhumana, gente que solo piensa en ellos, gente que solo quiere ocupar un lugar por controlar a otra gente, ¿sí? O sea, veían la iglesia como algo tan vacío, algo que no, para mí no representaba a Dios, ¿no? Entonces, cuando ya decidí irme de mi casa, yo cierro la iglesia. Yo la cierro, yo tomo la decisión de cerrarla. La iglesia donde fuiste desde bebé, donde tus papás Donde yo donde nací. naciste, tú cierras esa iglesia. No, y hay que entender algo importante. Mi casa nunca fue mi casa. Mi casa siempre fue la iglesia. Porque mis papás nunca, con el tiempo después, nos pidieron como perdón por esto, pero lastimosamente mis papás se concentraban más en la iglesia que en la casa. Entonces, por eso cuando salgo de la voz y empiezo a contar tantas cosas, la gente queda como en shock. Y digo, claro, porque mis papás, digamos que siempre tuvimos una imagen de los pastores súper lindos, la familia feliz, no sé qué. Entonces yo vengo y rompo como todo el paradigma de lo que la gente creyó ver en televisión y etcétera. Y fue muy duro porque mi casa era la iglesia. O sea, nosotros dormíamos, comíamos, almorzábamos, desayunábamos en la iglesia. Nosotros éramos 100% allá metidos, y cuando yo la cierro, para mí fue como que se me muriera alguien. Para ti debió ser eso, y para tus papás también debió ser muy fuerte. O sea, ¿permitieron que tú hicieras eso? O sea, o fue una pelea interna también. No se peleó, gracias a Dios. Siento que yo siempre he tenido como cierta sabiduría en estos temas muy espirituales, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que cuando iba a cerrarla, yo hice 3 días de ayuno. Ayunar es entrar en un cuarto, estar orando sin comer nada, ¿no? Porque quería una respuesta acerca de qué tenía que hacer, porque claro, yo era el pastor principal y yo decía, parce, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer yo, no? Y entre estos días, a mí como que me nace en el corazón hacer una prueba. Entonces cancelo todos los servicios, y con una de las servidoras, una de las más fieles, yo le dije, mira, voy a poner una copa de aceite en medio de la iglesia. Si cuando vuelvan una semana esa copa está más abajo, esto se cierra. Efectivamente, después de una semana llegamos, fuimos a la iglesia, yo fui el primero en entrar y estaba más abajo de la línea que se había marcado. Y yo lloré porque yo decía, obvio, pues ese es nuestro proyecto de vida, de aquí nació Juanse también, de aquí nació todo el talento, de aquí nació donde yo cantaba, de aquí nació la mayoría de recuerdos felices que tengo de mi niñez, ¿no? Entonces digo, ok, mis papás no podían refutar nada en contra de esto porque no era mi palabra, ¿ves? Como que era algo
algo, como lo quieran ver, algo del universo, algo de Dios, algo que ya iba más allá, ¿no? La iglesia se cierra. Aquí es cuando ya decido irme de mi casa. Y ahí decides y te vas con tu hermana, se Y van le, los y le dos. digo a mi hermana, yo le digo, te vas conmigo, te quedas, pero yo me voy. Le dije, lo siento, no puedo, pues no podía más. Estaba muy cansado. Ese era un punto de mi vida donde yo decía, parce, quiero saber qué es paz por un momento, porque hay demasiadas cosas, tenía demasiado peso encima. Y yo dije, me tengo que ir. Y me fui, tal cual. Listo, el universo de la familia, de la iglesia, y el otro, el colegio. El colegio es el infierno. Fue el lugar donde fuiste matoneado desde párvulos, desde prekinder, casi desde antes de que hablaras. Era el lugar donde te decían la basurita, donde no te tocaban durante años los compañeros, donde incluso los profesores te matoneaban también, donde te regaban el jugo en la maleta, te robaban las onces. Es una locura. Sí, digamos que yo nunca supe por qué pasaba eso. Uf, se los juro. Yo creo que la gente pensará que uno como que puede exagerar cosas, ¿no? Pero parce, yo tantas veces también nos cambiaron de colegio y siempre pasaba. Y siempre era causa de que yo cantaba. En tantos años de colegio que tuve, una vez hice un experimento y dije, no voy a cantar. Voy a hacer amigos, me voy a comportar tal cual como todos. Y hasta que yo me vi en la posición de, claro, yo no era aceptado, uno, por mi talento, y dos, no era aceptado porque yo no hacía matoneo con los otros niños, ¿sí? Digamos que los niños, hombres en los colegios, más que todo, son, no, son terribles, son muy machistas, son muy groseros, son muy, mucha falta de educación, demasiada, ¿sí? Entonces, si uno no hacía lo que ellos hacían, pues tú eras el gay, el recluido, pues el que no merecía nada, el que nadie quiere estar con él. Entonces llega un punto en donde en el colegio yo ya estaba muy cansado, y también a causa de ese matoneo, pues en una ocasión de mi vida yo le dije a mamá, yo en serio me quiero morir. O sea, en un punto, creo que lo conté en mi libro, y se lo dije a mi hermana la primera vez, porque lo intenté una vez, ¿no? Y yo estaba muy chiquito. Lo intentaste intentaste botarte de una moto. Sí, también. No, es que pasaban muchas cosas en mi vida en ese tiempo. La gente cree que yo como que soy depresivo y todo. No, gracias a Dios, no tengo problemas de depresión en mi vida. Pero en esos puntos, tanta carga de tantas cosas, o sea, de esos tres mundos, ya me estaba jodiendo Pero demasiado. Juan, si te encerrabas en el closet a llorar, a hacerte daño, o sea, sí era una cosa de verdad muy fuerte. Sí, me dan unos ataques de ansiedad muy fuertes. O sea, yo hoy en día me acuerdo y yo como de una u otra forma el irme de mi casa fue parte de esa ayuda, porque, claro, yo me encerraba en el closet y mi corazón solo quería que mi papá me fuera a buscar. O sea, yo solo quería que me encontraran, ¿sí, no? Y yo pasaba horas encerrado y no se daban cuenta, ¿sabes? Entonces como que no los culpo tampoco porque andaban como tan pendientes de la mierda que estaban pasando, ¿no? Pero yo quería solo eso, real. Entonces todas esas emociones que hoy todavía me calan, porque aún así como que uno perdona, y hoy en día, se los juro que yo ya perdoné a mi familia, no dejan de doler nunca, porque son como heridas que van a estar en el punto en el que yo encuentre como cierta plenitud en entender por completo el por qué no me encontraban, ¿sí? Y hoy en día mis papás, hasta ahorita, en el presente, mis papás están intentando solucionar y arreglar cosas, intentando sanar como ese niño pequeño que todavía hay muy dentro de mí, que igualmente, pues, aunque yo voy y manejo gente y trabajo y tengo reuniones, pues obviamente todavía soy un niño, ¿sí? Y eso hay lugares donde no lo puedo evitar ser. No te encontraban, pues porque no te buscaban. Por eso no te encontraban. Tal cual. Cuando pasan muchos años y empiezas a estudiar en la Javeriana y vuelves a un aula de clase y vuelves a tener a unos compañeros,
¿Pudiste hacer amigos? ¿Pudiste ser un alumno? ¿Pudiste ser todo lo que en el colegio no fuiste? Bueno, sí, no. Yo creo que, vuelvo a decir, en mi vida también han llegado personas de los increíbles, como mi mejor amiga, que es fantástica, que me dio el mejor consejo del universo y fue como, métete a la universidad. Y yo le dije, no quiero meterme en la universidad, o sea, detesto estar con niños de mi edad en ese punto. Hoy en día, los cantantes a veces hacemos colegios, ¿no? Donde vamos y sorprendemos a los chicos como yendo y salvamos a los fans. Me cuesta entrar a un colegio, o sea, me cuesta. En algunos de los colegios los niños me tiraban papeles y eso, y me daba tanta fobia y me recordaba que me tocaba decirle a mi equipo, me quiero ir ya, o sea, ya, piden el carro ya porque me voy ya. O sea, no podía estar como en esa zona porque me sentía demasiado real, me siento en peligro y no sé, es como ese trauma, ¿no? Que tengo. Vulnerable por lo que habías vivido. Demasiado, me siento con mucho miedo, ¿no? Y cuando entro a la universidad, yo me acuerdo que el primer día fue lo peor del mundo, porque yo estaba como con esto de no, me van a hacer bullying, ya estaba con un escudo. Yo dije, quien empieza a hacer chistes, ya no voy a hablarle. Quien empieza no sé qué, ya no voy a volver a ese lugar, ¿sí? Entonces cuando entro, uno me empiezo a dar cuenta que muchos de los fans que crecieron conmigo también entraron ese mismo año en la universidad. Entonces a mi carrera se empezaron a colar de otras carreras. Entonces se colaban de medicina, se colaban de todos lados, se empezaron a colar. Y entonces me sentía como de una u otra forma, ya me sentí diferente, no me sentí bulineado, sino no me sentía como con poca privacidad. Porque tipo estábamos haciendo ejercicios para conocernos entre nosotros. Y pasaba yo y todos sacaban la mayoría sacaban los celulares a grabar. Entonces yo decía como, uy. Tampoco era cómodo. No, es súper incómodo, demasiado. Porque en un punto yo dije, quiero entrar a sentirme como uno más, ¿sí? O sea, no quiero resaltar porque aquí realmente en la universidad y en mi universidad muchos amigos míos son muy, muy talentosos y yo quería sentirme uno más, ¿sí? Y no fue tan así. Okay. De hecho, tanto así que, es más, yo en la universidad casi no me la pasé porque, tipo, yo terminaba clases y tenía descanso de 2 horas y en esas 2 horas estaban eventos, estaban entrevistas, estaba haciendo música, estaban reuniones. Entonces nunca tampoco tuve mucho tiempo para compartir con mis amigos en sí. Claro. Conocidos en sí de la universidad. Y aún así, después de menos de 3 meses, ya vi una niña diciendo que era amiga mía y que yo había pagado para ganar el programa y que ella tenía todas las pruebas. Yo no había visto a esa niña en mi vida. No la conozco, te lo juro. Entonces como que ya la gente por el simple hecho de ser popular estaba inventando cosas de mí, entonces ya era como... Es que ahí entra el otro mundo, que es el que aparece después de La Voz, que es el mundo de Juanse, como Juanse, que es el artista, este niño exitoso, este niño aplaudido, que yo me imagino también debió generar mucha ansiedad viniendo de todo este antecedente pues de niño frágil, vulnerable, roto con toda esta carga que tenía dentro y de repente la fama, una agenda de aquí a 2 años programada, eventos, un Juanse producto también. Ahí es donde entramos al gané, ¿no? Después de todo esto que ya hemos platicado como del matón y todo esto, entro a ganar y hasta el momento yo no había salido ni siquiera del programa. Yo decía, no, pues voy a volver a mi vida normal, yo voy a volver a mi casa, voy a volver a mi colegio y voy a volver a mi tormenta, un poco, ¿no? Cuando salgo y nada más a la entrada de mi cuadra, habían unas 12,000 personas afuera de mi casa y me llevaron alzado en los hombros y yo dije, parece que está pasando. Los chicos que me hacían bullying afuera de mi casa, que en muchas de estas me golpearon porque hubieron muchos que me daban puños en la cara, pero puños. Me decían, responda, así, pero aplaudiendo y yo como... Entonces me empieza como a choquear con un mundo tan falso también después de eso. De la nada golpeaban a las 2, 3 de la mañana, 4, a tomarse fotos, 10, 20 personas. La policía empieza a rodear mi casa, entonces yo me empiezo a sentir muy frustrado. Porque mis papás, como también eran muy nuevos, ellos en vez de decir como no, venga, el chino está dormido, déjenlo dormir, de pronto vengan más tarde. No, ellos me despertaban a las 2, 3 de la mañana a tomar fotos con las 20 personas. El trofeo, salga. Tal cual. Sí. Y
Y yo me empecé a sentir tan mal porque ahora mis papás no hacían una fila porque decían, no, es que mi hijo es el de la voz, entonces él no hace filas, ¿sabes? O sea, o sea, yo empecé a ser como el producto de beneficio, ¿verdad? No solo para el público, sino también para mi familia. Para la casa. Sí. Entonces yo dije como, uy, ¿en qué punto me siento hijo y en qué punto me siento Juanse? Sí, entonces, porque Juanse no es su hijo. Entonces aquí empiezo como a tener una lucha conmigo mismo, porque en muchas de las ocasiones eran agendas de lo que tú dices de 2 años y a mí nunca se me preguntó si era lo que quería. Entré en un cambio de voz donde la gente me abucheaba. Claro, porque esto aquí estamos hablando de los gloriosos, cuando te amaban, cuando todo, pero luego, muy poco tiempo después viene una cosa Demasiado poco, sí. muy complicada y es que cambias de voz, pues en fin, eras adolescente, preadolescente, entonces cambias de voz, te salen granos, en fin, la vida sigue normal, pero la gente quería seguir viendo al niño y quería la que gente nunca cantaras, quiso que yo creciera, cantaras total. como el niño que habían visto en el concurso. O sea, quería que fueras un Peter Pan. Tal cual. No, y poco a poco eso empezó como a dañarme mucho porque del mundo del cantante se empiezan a desglosar tantos problemas. Llegar a reuniones donde me trataban como un producto real, donde decían como no, es que esto no nos da, no, es que esto nos va a empezar a deber, no, es que le vamos a quitar esto, es que somos dueños de su nombre, de su sangre, de todo. ¿Sí? Entonces yo me movía, eran dueños de cada movimiento que yo hacía. ¿Sí? Entonces era como, me sentía ya encarcelado ya también desde muy pequeño y en estas reuniones se hablaba de mí como si yo no fuera un ser humano, o sea, real. Sí. Entonces eso me empezó a calar muy por dentro del corazón en conciertos cuando me empezaban a abuchear. Parce, o sea, yo no tenía voz porque venía de meses de estar en conciertos y en más conciertos, me enfermé, mis cuerdas vocales se quemaron, y aún así nunca se canceló ninguna agenda. Cuando te veías en el espejo, ¿no sentías como la angustia de no me van a querer? Si sigo creciendo, ¿no me van a querer? Totalmente, sí, eso. Hoy en día, gracias a Dios, algo que ya sané, pero ha sido un proceso grande porque la gente es como, o sea, el desprecio tan incómodo de la gente cuando hay gente que me oye cantar y es como, ash, ya no canta como antes. Y uno es como, perdona, no lo hago para agradarte, o sea, no lo hago para ti. ¿Sabes? O sea, como, no me importa. Pues además Pero no tengo 11 años, no puedo cantar cuando tenía 11 años. Exacto, pero antes sí me importaba mucho porque tenía, no sé, 12, 13 años y ya no estaba cantando igual porque ya la voz me estaba cambiando. Mis cuerdas vocales estaban totalmente lastimadas y aún así todavía tenía los conciertos y había gente que me abuchaba de la nada. Estaba comiendo y me pedían una foto y yo decía, oye, por favor, dame un segundo, termino. Y me gritaban y me decían, ah, claro, ahora se volvió famoso, ahora ya no sabe que agarraban a los hijos súper duros y los quitaban y decían, ni lo mire, déjelo de seguir. Así los adultos, ¿sabes? Y yo era como, no sabía cómo controlarlo. Llegó un punto en donde ya me miraba al espejo y ya no veía a Sebastián, ¿sabes? Llegó un punto en donde ya no quería fotos, donde ya miraba a la gente con fastidio, donde subirme a un escenario era lo peor para mí porque yo decía, cambien esta canción, no, quiten esta, no, y me decían como, no, es que estas son las que tienes que cantar, y yo decía, no voy a cantar esas porque ya no llego, ya no quería cantar, ya no quería nada de eso. Entonces lo que llegó a ser mi sueño, llegó a ser, te lo juro, mi pesadilla, ya después se convirtió en una pesadilla subirme a cada escenario porque tenía miedo que se me acelerara un gallo, porque la gente me iba a abuchar, o sea, literal. Entonces era como, era muy fuerte. De pronto la pandemia, que fue una cosa que golpeó al mundo entero y que causó tanto daño y que, bueno, ya sabemos como las consecuencias históricas. En tu caso, yo lo que siento es que la pandemia te salvó un poco porque te hizo recoger en tu casa, vivías solo y empezaste a ser Sebastián, no tanto Juanse, pintarte el pelo, probar cosas, pintarte las uñas, empezar a hacer videos, a hacer TikTokers y te volviste un fenómeno ya por ese otro lado. Tal cual, sí, o sea, lamento y lo que voy a decir, pero mucho la pandemia fue algo muy triste y muy difícil. Para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. O sea, yo llega pandemia y yo vuelvo a mi casa y obvio yo me sentía raro porque yo me la pasaba, o sea, yo había
meses, yo duraba 6, 7 meses fuera de mi casa sin volver, a estar encerrado en mi casa todo el tiempo. Claro, yo vuelvo a ver la cara de mi familia otra vez, de que es verlos haciendo cosas cotidianas, sí, porque antes, claro, uno salía, lo llevaban a uno, le daban de comer, todo en un concierto. eh, en ese tiempo yo era como, yo quería hamburguesa, yo quería lo que quisiera y me traían todo lo que yo quería. Ya luego en casa era como, no, vamos a cocinar, no, tenemos que, si me entiendes, como que ya todo se empieza a convertir otra vez a esa normalidad desde antes de ganar, ¿no? Pero ahí es cuando también te vas y cuando empiezas a hacer todo esto y ahí las redes... Sí, ahí es cuando la familia más se fragmenta. Es que, claro, después de tanto tiempo de salir y eso, nadie estaba preocupando por el bienestar de la comunicación, nadie, ¿sí me entiende? Entonces ya cuando uno llega y lo encuentran ahí encerrado y uno tiene que convivir ahora en serio con la familia, porque ahora debo decir, claro, mi papá siempre fue muy ausente aunque estuvo en casa, y en esa pandemia tuvo que sí o sí ser presente, porque pues ya ninguno de los dos estaba trabajando en ese momento. Mi mamá se puso a trabajar después de cuando empezó pandemia, ¿verdad? Mi papá no trabajaba. Entonces decían como pues ya en la convivencia ya no había como ninguna forma o excusa para escaparse de la convivencia de la casa, ¿me entiendes? Y fue fatal. Claro, yo me encerraba en mi cuarto y yo aprendí muchas cosas. O sea, yo, gracias a Dios, en mi vida siempre he sido muy... no me quedo en paz. De ahí empecé a tocar piano, aprendí a tocar piano con YouTube. Literal, me volví un duro tocando piano, literalmente con videos de YouTube. Y empecé con el tema de las redes, me empecé a pintar el cabello. ¿Tú crees que eso para mí fue muy fuerte porque toda la iglesia se fue encima mío? Porque en ese tiempo todavía estaba la iglesia. Toda la iglesia fue encima mío porque ahora es el que se pinta el cabello, ahora es el que hace TikToks, entonces ya no es un ejemplo, pero mira lo que está haciendo el hijo de los pastores, entonces me convertí en lo de que hablar también para toda la iglesia, ¿no? Por intentar sentirme normal, de una u otra forma también, pues cometí ciertos errores, ¿no? Y todo se me era señalado. Cuando eres hijo de pastores, uy, eso es muy fuerte. Pues claro, porque además tienes que ser perfecto. Tengo que, sí. Perfecto para lo que ellos consideran que es la perfección, además. Tal cual, Pues, sí, porque no es una perfección legítima, es una perfección subjetiva. Claro. Cuando ya vives solo, cuando ya decides, cuando ya no te sientes un producto, vuelves a reconciliarte con la música, vuelves a reconciliarte. Cuando encuentras a Sebastián, vuelves a reconciliarte con Juanse. Uy, mi reconciliación con Juanse ha sido un proceso. Yo creo que yo enterré a la Juanse del pasado mucho, ¿sí? Como que intentar reivindicarlo para hacer las paces conmigo mismo, ¿sí? Porque odié mi carrera tanto, odié subirme a un escenario, odié todo eso. Llegó un punto donde yo estaba tan cansado, tan explotado ya, porque sabía que no lo podía hacer por amor, porque mientras yo lo hiciera por amor y todo, y el resto lo hiciera por plata, por fama, por algo más, fue muy duro. Después de mucho tiempo, pasaron casi 3, 4 años donde yo me quedé quieto, donde ya vivía solo, vivía de las redes, vivía muy bien. Pero me sentía muy vacío también porque yo no sirvo para hacer contenido. Yo creo que si algo sabe mi equipo de trabajo es que soy malísimo para publicar, soy malísimo porque no es lo que me gusta, lo hago porque sí, es un hobby, de vez en cuando me gusta subir cosas, pero pues no es para mí. En eso mi papá un día llega y me dice, volvamos a sacar música. Aún así yo estaba haciendo las paces conmigo. No me sentía feliz haciendo lo que hacía igual todavía. Sí. Entonces centré la música en las redes sociales. Entonces decía, ok, saquemos música, pero no voy a hacer conciertos, no voy a hacer nada de eso. Yo solo saco música, por sacar, literal. Sacamos la primera canción y eso fue un boom porque la gente dijo como Juan se volvió, ¿no? A esta canción le empieza a ir súper bien, así que... Y llegó una persona muy especial a mi vida. ¿Estamos hablando de Mariposa? De Alma. De Alma. Llegó una persona muy especial a mi vida que sanó eso desde otro punto de vista. Llegó mi mejor amigo a mi vida y me acuerdo que yo la conocí y me empezó como a mostrar que yo era un niño. Entonces me trataba como un niño y me hacía sentir como un niño. Y dentro de esa seguridad que me empezó a dar, empecé a encontrar otra vez ese amor por lo que quería hacer, ¿no? Y ella me decía como, no querías hacer esto, no lo hagas. Y yo decía, ¿cómo que no lo haga? Me dice, sí, no lo hagas. O salíamos y yo decía como, no,
en cosas muy, muy mínimas, me sanaba el corazón poco a poco. Porque me hacía sentir no responsable de cosas que no tenía que hacer yo todavía, ¿no? Entonces, ella ha sido como una de las personas que poco a poco me ha ido sanando, y gracias a ella también estoy aquí otra vez. Ok. Como que empecé a amar otra vez lo que hacía, porque no sabes lo importante que es como que alguien vea al detrás de cámaras, que vea que yo me siento, que yo compongo mis canciones, y yo le mostraba, ella decía, te felicito, eres súper talentoso, Dios te dio un don increíble, y yo decía como, parce, soy talentoso, y, o sea, ¿sabes? Yo no me la creía, porque nunca en mi vida me sentí merecedor de nada. Sí, cuando yo gané también el premio del reality, tampoco me sentía merecedor de él, nunca, desde muy pequeño, como que eres increíble, no creo, sí, siempre fue así. Entonces empecé a encontrar, a magnificarme también lo que hacía y a valorar un poco lo que yo hacía por medio de ella, ¿no? Ok. Y luego vienes, te metes a la universidad, dijiste que no conectabas todavía con nadie y el amor, pero no es tan cierto, porque por una tusa te fuiste a ir a México y allá terminaste. Entonces, a ver, no, eso de que no me he enamorado y no estoy listo, pues entusado y todo, te fuiste a sí. México. O sea, mira que lo peor es que yo nunca he tenido pareja. Enamorarme, soy muy feliz de decir que mucha gente aún con pareja nunca se ha enamorado. Sí, la gente encuentra cierta comodidad en el amor, y para mí la comodidad es el peor peligro en una relación amorosa. Sí, o sea, el tener todo por sentado es el peligro a que pronto algo va a pasar, ¿no? Está bien, pero te fuiste entusado y Y me fui escribiste entusado. nuestra carta. Y Esa historia fue muy compleja. listo. Ok, entonces saliste otra vez y cantaste otra vez y estás ahora entre México y Colombia y bueno, ¿qué viene? ¿Qué estás? Bueno, ¿qué estoy? Bueno, debo decir que yo no soy un artista que saque música por sacar música, no me gusta. Solo Digamos cuando que- te enamoras. Sí, no, yo tengo que enamorarme. O sea, yo tengo que sentir que lo que canto es real. O sea, tengo que sentir que lo que canto en serio lo estoy sintiendo. O sea, tanto así que hice una gira en Venezuela donde, ponle, por pocas personas que hubieran en cada uno de los conciertos habían 10.000 personas. Inmensa. Y me acuerdo que en ese tiempo también estaba muy entusiasmado y saco Mariposa. Y una de las niñas llevó una camiseta de mariposa, me acuerdo, y yo empecé a llorar encima del escenario, y cuando canto la canción encima del escenario sin que todavía saliera, y veo como el sentimiento que empieza a transmitir a esas personas, yo dije, es que esto es mágico. O sea, el yo poder transmitir eso que sentí en el momento, el mantenerlo vivo, o sea, el tener el privilegio de decir, soy una persona que puede hacerte sentir algo que posiblemente ya no va a volver a pasar, pero es algo bonito, es algo en común, ¿no? Es chévere. Y bueno, yo necesito enamorarme para hacer música. Bueno, pues yo espero que te enamores un montón y que sigas haciendo Y tengo un música. álbum guardado ya, que voy a lanzar. Es que vienen muchas cosas. Desde que me fui a México, empecé también a producir con el productor de Ana Paola, de Jerry, un gran amigo mío también, con el que empezamos a hacer un álbum llamado Reset. Este Sí. álbum trata sobre que Juanse ya no es un niño, ¿no? Como el crecimiento que he tenido. Y hablo mucho de una relación, o sea, este álbum está como muy inspirado en una relación que me hizo sentir demasiado, ¿sí? Y que hoy en día pues valoro mucho, la verdad. Yo, gracias a Dios, con las personas con las que he salido, con las pocas personas que han sido como 3 en toda mi vida, han sido unas historias magníficas que cada una me ha dejado como ese cosito en el corazón hermoso, y que no puedo ver como algo malo. ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo lo vemos? Ya está saliendo. La primera canción de este álbum es Oa, ¿verdad? Y va a ir saliendo poco a poco. Ahorita ya vamos a tener en menos de un mes la otra canción afuera, y voy a ir sacando una por una, porque saben que estoy viajando, ¿no? Entonces ahorita me voy para Miami, luego me voy para Nueva York porque va a estar en la fiesta de independencia allá. Entonces estoy como de aquí para allá. Entonces, para sacar música tengo que tener un lugar al cual llegar para decir, ok, voy a centrarme Ok. aquí, voy a hacer toda la promo y voy a hacer, ajá. Bueno, pues Juanse, que te sigas enamorando un montón y que sigas componiendo lo que compones y que sigas cantando lo que cantas y que sigas en los escenarios por mucho tiempo. Ay, muchas gracias por estar no, aquí. a ti, Qué por lindo. esta entrevista tan hermosa. Qué Muchas lindo. gracias. Gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos.
Nos vemos en un próximo episodio. Chao. La habitación invisible.